Fines, boletín 11.330-03, haciendo presente que ya hay una indicación sustitutiva de todo el texto presentado por la diputada Weiss al respecto. Y en segundo lugar, exposición de los representantes de la hípica respecto del proyecto sobre juegos en línea, boletín 14.838-03. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Gracias, secretario. ¿Te ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Te ofrece la palabra sobre la cuenta? Entendido. ¿Varios? ¿Varios? Sí. Presidente, muchas gracias. Le pido disculpas a la comisión por utilizar el tiempo de todos para hacer el planteamiento que quiero hacer, pero presenté un proyecto de ley hace unos 2 meses que le quiero sugerir respetuosamente a la comisión que puedan tenerlo a bien, revisarlo, darle una vuelta, a ver si lo pueden poner en tabla, que es un proyecto de ley que quizá no atiende a un problema estructural de la República de Chile, pero sí a un tema puntual que molesta a muchísima gente, que tiene que ver con las llamadas spam, que están creciendo. De hecho, nos enteramos que el año pasado crecieron en un 70% respecto del año anterior. Creo que una situación extremadamente injusta donde grandes compañías internacionales toman la decisión de que van a llamar 5 o 6 veces en el mismo día a una persona, y la Cámara de Diputados hizo una ley, pero es una pésima ley, lo tiene el discurso de este día, hace ya más de un año, estableció que las personas que nos molesta que nos llamen a nuestro número privadísimo, resulta que tenemos que inscribirnos en un registro. Lo que está pasando ahora es que la gente que recibe la llamada se queja ante el CERNAC, y el CERNAC me dice, bueno, pero ustedes no tienen registro. Y las mismas empresas, principalmente todas empresas de telefonía, le dicen a la gente en las redes sociales, bueno, si le molesta tanto que lo llame, usted vaya y haga el trámite. Pero me parece que eso revierte la lógica, porque la necesidad de vender más teléfonos es una necesidad de Movistar, no mía, no suya, presidente. Por lo tanto, que yo tenga que invertir mi tiempo tanto en contestarle como en ir a inscribirme no tiene sentido, porque la necesidad es de la empresa. El proyecto de ley que nosotros planteamos establece la necesidad de establecer un registro y una multa para quienes incurran en esta práctica, y que el que sí quiere recibir llamadas sea el que se inscriba y no el que no quiere, porque me parece muy injusto. Entonces, yo quiero invitar el número de boletín, creo que lo tengo aquí, boletín 15.610-03 del 20 de diciembre de 2022. Solamente quiero invitar a la comisión a que le den una oportunidad a nuestro proyecto. Que lo faculten usted para ponerlo. Gracias, diputado. Sí, vamos a hacer porque estamos con el proyecto de fácil despacho de los diputados, siempre a primera hora, y creo que sería un buen punto para hacerlo. Así que veámoslo. Van a anotar un voto, presidente. No lo hacemos porque efectivamente los buenos proyectos los sacamos. Lo que pasa es que llega un cúmulo, entonces de repente se genera. Así que gracias. Vamos a verlo, ¿ya? Rápidamente. Usted queda facultado. Sí, así es. Bien. Yo también quiero recabar el acuerdo porque les pedí a través del WhatsApp de la comisión la sesión especial que podíamos hacer sobre el tema del litio. Ya el jueves no podemos hacer lo que era. Entonces, después de semana distrital, ojalá pudiéramos tratar de un tema súper candente, súper importante, como para poder tratarlo, digamos, porque la verdad es que tenemos poco tiempo para sacar el tema del litio, y creo que hay que juntar a las partes, sobre todo escucharlas, para que se pueda sancionar. Así que vamos a ver si la próxima semana voy a hablar con el ministro de Economía también para ver si podemos hacer esa sesión en la próxima semana después de distrital. Ojalá el día jueves, después de la semana distrital, para que sea un tema largo. Y pues no sé si lo hacemos aquí en Valparaíso o en Santiago, pero... Presidente, disculpe, sí, dígame. Si usted me autoriza, para hacerlo en Santiago se requiere la mayoría absoluta de los diputados. ¿Presentes? De los diputados en ejercicio. 7 votos para hacerlo en Santiago. Perfectamente se puede hacer acá en Valparaíso el jueves. O vía telemática el jueves. Bueno. Perfecto. Ya, ahí lo vemos. Acuérdenlo, en todo caso, para que quede
Ok, sesión especial. bien. ¿Alguien más? Bien, vamos entonces al proyecto de fácil despacho. Diputada Weiss. Presidente, lo que quería manifestar es que el proyecto, la indicación que hice yo, es una indicación sustitutiva de todo el proyecto. Entonces, eso es lo que quiero que el secretario pueda aclarar acá para lo que es técnica legislativa y poder avanzar en este proyecto más allá de las indicaciones que están acá del colega Barrera. Y además, secretario, nosotros hemos quedado hoy día de votarlo y que los diputados lo trajeran leído y lo íbamos a votar. Entonces, ¿en qué está? ¿Qué podemos hacer? Dígame. Le preciso. Ya. Acá hay dos cosas que distinguir. La indicación de la diputada Baise es para sustituir el texto del proyecto. Es decir, la comisión debería acordar trabajar sobre este texto. Antes de votarlo en general, se requiere la mayoría de los diputados presentes para poder tener como base la propuesta de la diputada, la indicación de la diputada Baise y desechar el proyecto original. Ese sería nuestro texto base. Perfecto, eso es lo primero. Y la indicación del diputado Barrera diputado Barrera va al texto de la diputada o va al podrían texto hacerse anterior. No, pero por eso la pregunta es, su indicación, diputado Barrera, ¿va al proyecto, a la indicación sustitutiva de la diputada Weiser? ¿Sí? Ya, ok. Van a la indicación, ya. Entonces, toma el acuerdo tomamos el acuerdo para trabajar por la indicación sustitutiva de la diputada Weiser. Sí, diputado Barrera. Presidente, no sé si una controversia, algo que me hace ruido del proyecto que habla de atribuciones, por ejemplo, de la municipalidad, de permiso. Entonces, creo de que aquí hemos recibido solamente a la organización esta de CONADECU, me parece que fue, o DECU, pero creo que frente a estas atribuciones que se le dan a la municipalidad y al Ministerio de Salud, que creo que son inadmisibles, pero también para poder avanzar en esto que si bien es necesario, sería importante escuchar a la municipalidad y al Ministerio de Salud, qué opinan de si están en condiciones, por ejemplo, de realizar esto que le estamos pidiendo que realicen, de dar los permisos y del Ministerio de Salud de certificar, ¿entiendes? Entonces tengo ese ruido de avanzar no de la manera correcta, más bien dicho. Yo aquí hacer una petición a la comisión que avancemos y que podamos, de hecho esto lo que persigue es la seguridad, el bienestar más alto que es la seguridad de las personas, ¿cierto? La vida de las personas. Entonces, aquí efectivamente en el artículo 7º declara que se tiene que establecer un reglamento que lo ve el Ministerio de Salud. Y ahí es donde yo considero que que tienen que invitar obviamente a los municipios, porque que ahí sí tendrían que estar invitados los municipios porque tienen que ver si tienen la capacidad y ahí van a tener que exponer, obviamente los municipios van a apelar a que hay falta de personal, seguro que se les encargan más funciones, pero tampoco podemos no avanzar en el proyecto porque no tengan el personal, porque alguien tiene que hacerlo, o el Ministerio de Salud, que en el reglamento deja y se aboca a que ellos queden con mucho más mandatos, digamos, a fiscalizar, pero el municipio sí o sí tiene que tener un rol en esto, porque son los dueños, son los gobiernos locales y tienen que estar extendiendo, como lo hace cualquier otro comercio que se realiza en los municipios, que los tienen que ellos dar un visto bueno en el fondo. O sea, yo creo que es importante que podamos avanzar y que incorporemos eso en el trámite posterior, que es efectivamente fijar un reglamento. Gracias. Diputado Manuel. Más allá. Sí, presidente, creo que indudablemente escuchar a las municipalidades deberíamos buscar el espacio para invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades para que nos den su parecer, porque indudablemente si les vamos a entregar a ellos esta atribución y les vamos a dar esta tarea, escuchar a los municipios creo que sería importante para ver cómo adecúan ellos el trabajo a este tema. Gracias, diputado. Sí, la verdad es que ya había recibido eso. Primero, ya acordamos trabajar el texto de la diputada, la indicación sustitutiva de la diputada. Sería, bueno, dejémoslo, entreguémosle este texto a la Asociación de Municipalidades. Se lo mandamos para que se lo enviamos para que dé la opinión.
¿cierto? Y en la próxima sesión votamos ya definitivamente con la opinión. Escuchamos a ellos primero y votamos. ¿Ya? Quiero tener claridad. Entonces el acuerdo sería, si se reemplaza el texto... El por texto de está la- reemplazado ya porque se acordado. acordó reemplazar y trabajar el texto de la diputada Weiss. Y en la próxima sesión escuchamos a la municipalidad y votamos el texto de la diputada y también con indicación del diputado Barrera. No, y podemos establecer más plazos. No, está bueno con eso. Si no, si Ya, nos entonces- ponemos muy creativos. Acuerdo votar, perdón, presidente, acuerdo votar en general para la próxima sesión, Sí. con la No, y indicación, en particular. o sea, en general primero y Ya, después fue particular. y después particular con la indicación de la diputada Valls. Y no, con la indicación del diputado Barrera. O sea, indicación base O sea, vamos a trabajar el texto de la diputada Baise con indicación ¿cierto? diputado Barrera. con la indicación del diputado Barrera. Perfecto, así será el comparado. Acuérdelo, presidente, por favor. ¿Acordado? Bien, entonces pasamos al segundo proyecto, Hay que, Luz, a pasar a la gente la hípica, por favor. Ya. plataforma de apuestas online. A ver, Ya. Mariela Huenchumilla tuvo que esperar la vez pasada porque tuvimos que ir a votar, pero te voy a pedir la comprensión porque el profesor de Derecho Constitucional, el señor Javier Couso, tiene que irse de un viaje fuera del país y lo esperan hasta las Y nos pidió 7. si podemos recibir algo. Entonces, si podíamos antes, digamos. Así que, ¿dónde está el profesor? Profesor, Profesor, por favor. Ya se había ido, ya parece. ya está viajando. Por favor, Mariel. ¿No? Después tiene todo el tiempo. Él dijo 15 minutos, así que... ya, 15 minutos dijo. Así que... No es sesión especial, así que podemos... Sí. Lo que pasa es que él tiene que viajar a hacer una conferencia. Por deferencia. Por deferencia, digamos. Bien, profesor. Es todo suyo el... Aprieta el micrófono. Que se da inicio. Lo dijo. Sí. Ahí sí. No, de nuevo. Ahí, perfecto. Ahí sí. Su nombre, Bueno, para dejarlo claro en mi el- nombre es Javier Couso Sala, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Por su intermedio, soy presidente, muchísimas gracias por recibirme. Quisiera referirme al proyecto de ley que es materia de la sesión de hoy día, que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea, proyecto boletín 1483803. Mi intención es referirme más allá de lo que es digamos, la pertinencia técnica en materia de política pública de él, a algunas cuestiones de constitucionalidad y de juridicidad que se han planteado a su respecto. En este sentido, quisiera referirme específicamente a algunas aseveraciones que se han planteado respecto a la noción de que nos encontraríamos ante una actividad inconstitucional o ilegal. Luz. ¿Pero? Muchas gracias. Dele la bienvenida a la gente de la empresa. Adelante, profesor. Bien, como explicaba, quisiera en estos 15 minutos referirme específicamente a cuestiones de constitucionalidad y de legalidad del proyecto que les ocupa, dado que ha habido algunas intervenciones en la esfera pública que han planteado la inconstitucionalidad eventual de este proyecto, lo que es de la más alta importancia considerando que ustedes están por legislar estas plataformas de apuestas en línea. La acusación se ha basado en la idea que está, por supuesto, plasmada en el artículo 63, número 19 de la Constitución, que dispone que las normas que regulan las loterías, los hipódromos y las apuestas en general son materias de ley. El hecho, por supuesto, de que una materia sea considerada como de ley establece una reserva
al legislador democrático atendía a la importancia que pudiera tener una actividad determinada. Es así, por ejemplo, que cuestiones laborales o sindicales son materias de ley. Por supuesto, regularlas no implica que sean inconstitucionales, sino que se despeja la idea de que pueda alguna otra autoridad que no sea el legislador regularlas. En este sentido, también el artículo 63, número 19, no distingue entre el distinto tipo de apuestas de que se trata. Literalmente se plantea que las apuestas en general son las que son materias de ley. Y por lo que cabe concluir que las apuestas en línea caerían, por supuesto, tampoco están constitucionalmente prohibidas, al estar en la misma situación que otras que han sido reguladas. Finalmente, para terminar este punto, de plantearse que el hecho de que una materia esté contemplada entre aquellas que son materias de ley fuera inconstitucional por ese hecho, llevaría a que toda la bastante frondosa legislación desde el año 1902 se ha planteado en términos de juego de azar con la ley de hipódromos del año 902, que autorizó ciertas actividades vinculadas a los hipódromos, serían todas inconstitucionales. Así que, despejado esto, quisiera pasar ahora brevemente a las disposiciones del Código Civil para ver el argumento que se ha planteado de que los juegos de azar serían hoy ilegales. Por supuesto, el Código Civil establece entre el objeto ilícito las deudas contraídas en juegos de azar, pero sin embargo destina una sección entera del artículo 2259 al 2263 a regular las apuestas lícitas. Es difícil plantear, a mi juicio, que lo que son ilegales de acuerdo al Código Civil son los juegos de azar y no las deudas contraídas a su propósito. En otras palabras, el objeto ilícito que permite, digamos, retener lo pagado, pero no exigirlo, solo recae, a mi juicio, en lo que respecta a las deudas contraídas y no a los juegos de azar. No tendría mucho sentido que el Código luego haya destinado cerca de 6 artículos a regular las apuestas lícitas si todas las apuestas estuvieran ilegalizadas, adoleciendo objeto ilícito. Pero más al punto, es importante aquilatar que luego de lo que la doctrina caracterizó como una legislación, podríamos decir, casuística y más bien oligopólica, en que por goteo se fue legislando durante el curso del siglo XX, desde esa primera legislación que mencionaba, del año 1902, que refiere la primera regulación que hubo a las apuestas en hipódromos, hasta la ley de casinos, la 19.995, la idea de que esta ley pudiera prohibir las apuestas de manera general, cabe a mi juicio ser desechada. La historia, tanto los artículos de la ley 19.995 como la historia fidedigna de lo que hace más de 2 décadas esta corporación debatió a propósito de la llamada ley de casinos, reguló lo que era el funcionamiento, operación y supervisión, fiscalización de los casinos físicos. Básicamente, esto quedó zanjado por 2 motivos bastante relevantes. El artículo primero solo menciona las apuestas para referirse a las que se desarrollan al interior de los casinos. Y en segundo término, la situación de las apuestas en líneas quedaron descartadas dentro de los permisos de operación de los casinos físicos. No podían comprender aquellas. Cuando uno considera, sobre todo la historia de la ley en que se habló latamente sobre este asunto, queda bastante específico, bastante claro a mi juicio, que también las normas de fiscalización fueron, por decirlo así, predicadas en torno a la idea de casinos físicos, al punto de que se le piden una serie de facilidades a los operadores autorizados. Todo esto lleva a concluir, a mi juicio, que ni el Código Civil ni la ley de casinos
prohíben en general las apuestas en un caso y menos aún las apuestas en línea. Dicho esto, nos encontramos ante la pregunta de cuál es el estatuto jurídico actual de esta realidad que de facto está operando en Chile. Algo no demasiado diferente a lo que ocurrió hasta la inminente legalización de otras actividades económicas que se han desarrollado en materia de transporte. La situación, por decirlo así, de estas aplicaciones en línea, Uber y otras, hasta que se esté por promulgar, entiendo, la ley que regula aquello. Aquí cabe preguntarse cuál es la situación de estas personas que realizan actividades que creo haber demostrado no son constitucionalmente prohibidas ni prohibidas en general por el Código Civil ni por la ley de casinos, y sin embargo ocurren pero no están reguladas. El axioma del derecho público creo que acá es muy importante. El axioma en el mundo occidental es que las autoridades solo pueden realizar aquello para lo cual están expresamente habilitados por la Constitución y las leyes y de la manera en que lo están autorizadas. En cambio, los particulares pueden realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley. Es un axioma de las democracias occidentales. En Chile se ven reforzados en el ámbito que nos ocupa en relación a la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho a trabajar. Cuando una actividad no se encuentra explícitamente prohibida, cabe preguntarse cuál es su situación, en qué queda, una especie de limbo jurídico. Y es por esto que en el caso de las plataformas de transporte en línea hubo una gran preocupación porque se legislara, aun cuando hubo mucha duda e incerteza jurídica mientras se legislaba. Quisiera aseverar que algo parecido ocurre con las plataformas de apuesta en línea hoy. En otras palabras, que hay una cierta analogía en la situación que se dio. Mientras se presentaba y se discutía en esta corporación una ley que regulaba las aplicaciones de transporte público, el caso de Uber, Cabify y otras, y la realidad que plantea hoy día las plataformas de apuestas en línea. Tenemos un proyecto de ley que podríamos decir tiene una característica poco común en nuestros días. Fue presentado por una administración de signo político contrario a la actual administración, pero fue sin embargo continuada, apoyada, podríamos decir, promovida, impulsada por la actual administración. La situación es entonces que mientras esto no se resuelva, uno esperaría un proyecto que cuenta con esa doble, podríamos decir, patrocinio, debería tener un auspicioso futuro, pero la pregunta es qué ocurre en el intertanto. Y aquí es relevante, creo yo, tener a la vista una sentencia reciente del año 2017, Cortés con Uber Chile, que desestimó una acusación de asociaciones de taxistas, que planteó que actuaba ilegalmente porque no estaba regulado. La Corte Suprema, ratificando la doctrina que ya había adelantado el constitucionalista Emilio Fefe del año 2012, argumentó que básicamente que un acto es ilegal cuando no se tiene una normativa por la cual debe regirse. Expandiendo, fundamentó la sentencia diciendo que no es posible establecer que una actividad es ilegal si no existe el marco regulatorio con el cual determinar la legalidad o ilegalidad de la misma. Esta sentencia, que fue ratificada por la Corte Suprema en otros casos, a mi juicio tiene plena aplicación a la situación jurídica en que se encuentran las plataformas de apuesta en línea en la actualidad. En otras palabras, a la espera de una ley que la regule, se encuentra en una situación anómala, ciertamente, pero no ilegal. En este contexto, en los 5 minutos que me quedan, quisiera simplemente plantear que
el proyecto, una mirada panorámica del proyecto, que ustedes tienen que deliberar, es un proyecto que se encuentra alineado con el estándar razonablemente avanzado del mundo contemporáneo. Es un proyecto que tiene una claridad conceptual, conceptualiza, apuesta como algo distinto de juego de azar, lo que es correcto. En la apuesta no hay una participación de quienes apuestan, por decirlo así, respecto del hecho incierto que puede dar lugar a ganancia o pérdida. Es un proyecto que otorga certeza jurídica a los operadores, seguridad a los usuarios y protección a los menores. La estructura regulatoria que adopta está alineada con otras del mundo iberoamericano, particularmente España, y diría yo que termina con el casuismo que históricamente ha regulado este campo en Chile. Transforma a la actual superintendencia de casinos en una superintendencia de juegos y apuestas. Algo bienvenido, porque una de las cosas peculiares de la actual situación que enfrentan estas plataformas es que una superintendencia que debe regular a los casinos, y que la historia de la ley 19.995 es clara en aquello, solo fue concebida para aquello, hoy día pretende regular la actividad de entes que no son casinos, como estos operadores en línea, que desarrollan una actividad que, insisto, no es ni constitucional ni ilegal, ni legalmente improcedente. No están reguladas, pero no violan ninguna ley. En este contexto, me parece a mí que el proyecto adopta una actitud regulatoria moderna que debiera llevar a una relativa fácil tramitación, porque no se advierten vicios de constitucionalidad alguna en aquella, y es plenamente compatible desde el punto de vista legal con la legislación que regula este ámbito. Finalmente, y para terminar, en los 2 minutos que me quedan, quisiera referirme a 2 comentarios críticos que ha suscitado en la industria ya existente, lo que se denomina incumbentes, por decirlo así, dentro de del lenguaje o la retórica regulatoria. Se ha planteado que habría un atentado contra la igualdad ante la ley respecto de los requisitos que se establecerían a estas plataformas en relación a los que se impusieron en el pasado a casinos físicos. Como sabemos, la garantía constitucional de la igualdad ante la ley o la igualdad en la ley, como plantea con más precisión la doctrina, que consagra el artículo 19, número 2 de la Constitución, prohíbe la discriminación o las diferencias arbitrarias. Y me parece a mí que los contextos factuales son extremadamente diferentes, el de un casino físico y el de esta plataforma. Fue exactamente el mismo argumento que usó la Asociación de Taxistas contra estas aplicaciones de transporte a cual hacía referencia delante y que fue desestimado por la Corte Suprema. El argumento central es que había una discriminación arbitraria porque eran diferentes los requisitos exigidos a las plataformas de transporte público a la de los taxistas. La segunda, impugnación constitucional que se ha hecho, y con esto termino, ahora sí, es que habría una expropiación indirecta a los casinos, dado que estas empresas incumbentes habrían realizado inversiones teniendo a la vista un marco regulatorio que no vislumbraba regular estas plataformas, lo que les hacía prever un nivel de rentabilidad que ahora estaría amenazado. Esta idea de la expropiación regulatoria, o en otras palabras, el derecho a ser compensado porque ha habido un cambio regulatorio que se traduce en menores ingresos, llevaría, como se podrá comprender, al congelamiento del status quo regulatorio, y ha sido en general poco acogida en Chile, como cuando, por ejemplo, se establecían exigencias ambientales que hacían perder rentabilidad a empresas que en ese momento habían hecho inversiones con una cierta expectativa de rentabilidad que se vio afectado por el nuevo marco regulatorio.
La idea de que había un derecho adquirido por parte de la industria incumbente de casinos físicos que prohibiría o haría inconstitucional a futuro el establecimiento, el regular lo que otros países han regulado para mejor proteger tanto la certeza jurídica de los operadores, como proteger a los clientes de este tipo de plataformas, como proteger mejor a los menores de edad, sería una pretensión que a mi juicio transforma mera expectativa en derecho adquirido. Muchas gracias, presidente, y quedo de posición. Muchas gracias, profesor. Si tuviera una minuta de lo que expresó para que nos hiciera llegar, sería bueno, pues estuvo profundo. Diputados, ¿alguna pregunta? Antes que tiene que retirarse el profesor por un viaje. ¿Fue claro? Muchas gracias, profesor. Fue bastante claro. Muchas gracias. Bien. Bien. Ahora dejamos la palabra a la presidenta de la Corporación del Juego Responsable, señora Mariela Buenchumilla, junto a la vicepresidenta, señora Ángela Carmona. No alcanzaron a exponer, y le pido las disculpas del caso la vez pasada, porque entre la votación que se alargó, los ministros hablaron, y esto está entre políticos hablando, entonces se demoró demasiado la sala, entonces después el volver era demasiado. Así que tiene la palabra Mariela. Perdón, señora Ángela. Sí, estoy acá en línea. Ya, gracias. Primero, cuando le toque hablar, ¿ya? Se identifica para dejarlo en acta, ¿ya? Buenas tardes. Perfecto. Mi nombre es Mariela Buenchumilla Fritz. ¿Algo más que agregar? Presidenta de la Corporación de Juego Responsable. Bien. Gracias a todos los presentes. Espero poder terminar mi presentación hoy día. Habíamos tenido algunos baches, pero el que persevera le va bien. Bueno, estoy hoy día acá como presidenta de la Corporación de Juego Responsable, representando a todos los casinos que están dentro del marco legal, es decir, todos aquellos que la superintendencia, ¿cierto?, le dicta las normas bajo las cuales nosotros o ellos trabajan. También estoy representando hoy día a Juter. Me acompaña la fundadora de Juter, que es la señora Ángela Carmona, psicóloga con muchos años de trayectoria en esto. Y también está representando hoy día a la Polla Chilena de Beneficencia, que también es parte de esta corporación. Hace ya aproximadamente unos 10 años que nosotros estamos conformados acá para trabajar en temas de juego responsable. Como dice el texto, somos una corporación sin fines de lucro que agrupa a distintos sectores con un objetivo en común, el cual es trabajar por el juego responsable en el país, ¿ya? Esta corporación, como dato agrego, es la única que hay en América Latina que tiene actores diferentes trabajando por un único objetivo en común. Tenemos una misión que buscamos promover el estudio y la investigación del juego responsable de manera a poder trabajar en la generación de políticas públicas que sean atingentes a lo que está pasando desde una mirada central, como desde una mirada donde están las personas que juegan y que llegan a tener algún tipo de patología respecto de el juego que desarrollan. En algún momento también nos planteamos ser un referente del juego a nivel nacional, y eso lo hemos hecho en las diversas actividades y todos estos años en los cuales nosotros hemos estado trabajando en pos de esto. El otro día quedé justamente en esta palabra que es juego responsable, y hay diferentes actores, médicos, psiquiatras, con los cuales nosotros también trabajamos, que definen el juego responsable de una manera. El doctor Sánchez Bello la define de esta manera, pero personalmente prefiero trabajar con una que dice que todos los actores que están involucrados en el bienestar de las personas, en proteger a las personas, deben trabajar en pos de una política pública para entregar ciertas garantías a las personas que son vulnerables a generar un grado de adicción. Es decir, desde adultos mayores hasta niños pequeños. El rango de una persona que puede generar algún tipo de adicción es esa. No hay una distinción más ni una distinción menos. Desde nuestro inicio, 2012, partimos trabajando como una mesa de trabajo, y con el tiempo y los
el trabajo que hemos hecho con psiquiatras de afuera, de la PAL, decidimos conformar y ponernos la etiqueta negra para trabajar por lo que es el juego responsable acá en Chile y ser referentes de la materia, y lo hemos logrado. Hacemos simposios, seminarios, tenemos decálogos de juego responsable que se trabajan no solamente al interior, ¿cierto?, de las empresas a quienes representamos, sino también dentro de las comunidades donde nosotros trabajamos. Esta corporación sale a trabajar con los alcaldes y se dedica a educar a los alumnos, a los clubes de adulto mayor, cómo trabajar y tener y desarrollar un juego que no me provoque infelicidad, sino que más bien me genere pasar un rato agradable. ¿Ya? Trabajamos, somos parte del Consejo Consultivo de Juego Responsable de la Superintendencia de Casino de Juego. Trabajamos con ellos directamente. Y también trabajamos directamente en Europa con la Policía Nacional y la DGOC, que son quienes ven los temas de juego responsable. Allá todos los sectores están incluidos, todos están normados y todos entienden el juego responsable de una misma manera, de manera que entienden y comprenden que si no se trabaja esto, puede una persona o muchas personas llegar a tener problemas muy complejos. La ludopatía es un trastorno de juego que consiste en la alteración progresiva que tiene una persona por el hecho de jugar. Cualquier juego, sea presencial, sea online. Y esta persona empieza a descubrir en este juego repetitivo que va desarrollando, que empieza a sentirse bien, que empieza a olvidarse de lo que pasa afuera, de mi cotidiano. Y para yo volverme a sentir bien, y que es el factor adictivo que tiene este tema, es que para yo volver a sentirme bien, tengo que volver a jugar. Y ahí, en eso de volver a jugar, si estoy pasando por un momento, soy de un grupo vulnerable, puedo generar una adicción al juego. Que de alguna manera, dentro de la tipología de jugadores que se maneja a nivel mundial, puedo salir como puedo quedar en eso. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos presentar hoy día con Ángela. La ludopatía es cuando el juego de azar que practica una persona le acarrea graves problemas. Estamos hablando cuando una persona ya está siendo un jugador problemático o pasa a ser un jugador patológico. Es decir, un ludópata. Ludopatía es un diagnóstico médico. La gente habla mucho de ludopatía, pero ludopatía es un diagnóstico que está establecido en el DSM-5 y que lo ven los psiquiatras, nadie más. Eso es importante aclarar. Piensa, vive y actúa en función del juego, dejando a un lado cualquier otro tipo de objetivo. Nada más le importa. Su único objetivo es ir a jugar. No importa la familia, los hijos, el trabajo, el dinero, las tarjetas, nada. Todo lo pierde. Una adicción sin sustancia, de la que estamos hablando, porque estamos hablando de una adicción que se genera a nivel cerebral. Yo no estoy consumiendo algún tipo de droga, cocaína, marihuana, alguna cosa que me genere a mí este grado de excitación, sino que más bien a nivel de mi cerebro se genera un nivel de excitación, y ese nivel de excitación es lo que se llama ludopatía, cuando yo ya no puedo controlar mi conducta y sigo yendo a jugar. Finalmente resulta siendo una conducta placentera, al menos al principio. Genera una pérdida de control total en la persona, además de aparecer una tolerancia, es decir, rápidamente la persona puede quedar en un espacio de 6 meses, puede quedar, ¿cierto? Si está pasando por un momento difícil o cumple ciertas características, él como persona puede quedar con este problema de juego. Aumento de la conducta para obtener los efectos deseados. Y es ahí cuando uno dice, la persona lleva ¿cuántas horas jugando? Y es porque para poder alcanzar el nivel de excitación que tuvo al principio, tiene que jugar muchas más horas. Interfiere de forma grave en su vida cotidiana, familiar, social, laboral, y se irrumpe la conducta y aparece el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia representa las mismas características que presenta cualquier tipo de consumo de otra droga. La ludopatía, para ir curando mi tranco, dice: hay engaños a las familias y amistades de manera permanente en el uso de ir a jugar cuando se está en horario de trabajo, a pedir dinero. Vuelve a jugar porque voy a ganar y voy a recuperar la plata que hoy día gasté. Utiliza el juego como una estrategia para escapar de los problemas. Cuando yo estoy pasando una situación difícil en mi vida y busco una escapatoria, el nivel placentero que te genera el juego es el factor adictivo.
Hay inquietud, irritabilidad cuando no se juega, la persona está molesta, hay cambios de ánimo dentro de la familia, en el trabajo. Fracasa el intento de controlar el jugar, ya no puede. Es una conducta que él ya no puede manejar, se genera un grave problema familiar con esto, porque la familia ya no puede contener a la persona para que no juegue, y es ahí donde se generan engaños, ¿cierto? Pérdida de dinero, tiene necesidad de ir jugando cada vez mayor. Existe una alta preocupación por los juegos de azar. O sea, las consecuencias, hay muchas de estas consecuencias. Está el área social, se aísla, ausencia de aficiones, no tiene otros hobbies. Si antes a mí me gustaba tejer, yo ya no voy a tejer más, me interesa más hacer esto. Mi cerebro está concentrado en esto. El área laboral. Ocupo horas de mi trabajo en estar jugando. No hago bien mi trabajo, no rindo de la manera que mis jefaturas esperaban que yo lo hiciera. El área somática, no duerme, tiene falta de apetito, tiene dolores de cabeza, estómago. Es más, hay jugadores que han fallecido cuando han estado jugando en línea, sobre todo la gente joven, que pasan muchas horas, y hay un caso acá de un joven que no tomó agua, no se hidrató nada y falleció por las horas que terminó jugando en línea. Comisión de actos ilícitos, ilegales, robo, hurto. Yo necesito dinero, lo voy a sacar de donde sea y como sea. Hace poco tuvimos un caso con Ángela que lo va a comentar, de una psicóloga que atendía pacientes. Finalmente ella le estaba pidiendo dinero a sus propios pacientes para poder ir a jugar. Una psicóloga. Problemas judiciales graves. La área psicológica, apatía, depresión, baja autoestima, sentimiento de culpa, tensión, ansiedad e ideación suicida. Y también suicidio. Área familiar, mentiras constantes y un clima tenso. Se gastan los recursos de la familia, las herencias, las tarjetas. Hay una serie de factores complejos ahí. Bueno, y deudas, grandes deudas, incumplimiento de pagos y empobrecimiento. Esas son las causas que tienen los juegos de azar. Y esa es la ludopatía. Le voy a dar la palabra a Ángela. Hola, buenas tardes. Yo les voy a comentar. Preséntese primero. ¿Me escuchan? Ángela Carmona, psicóloga, fundadora de Juter. Vicepresidenta de la Corporación de Juego Responsable y presidenta del COSOC, de la Superintendencia Casino y Juego. A ver, yo les voy a hablar un poco de los estudios que hemos hecho en la corporación desde 2015 en adelante. Tenemos 4 estudios dentro de la corporación: 2015, 2019, 2022, 2 estudios post-pandemia. Los resultados de los estudios, Mariela, ¿me cambias, por favor? El estudio del 2022 fue cuando a nosotros nos alertó el problema que estaba ocurriendo en Chile. Primero que todo, nos dimos cuenta que el grupo etario de jugadores había cambiado. El 2022, los hombres estaban jugando un 70,4%, edad 18 a 40 años. Los jugadores en riesgo, el 2018 era un 16%, el 2022 un 18%. Los ludópatas o juego problemático, el 2018 un 2,2% y el 2022 un 8,3%. Ahí es donde saltaron las alertas en el fondo. ¿Qué grupo etario, por qué este grupo etario salía tan alto y por qué había subido tanto la ludopatía? Los casinos en pandemia estuvieron bastante tiempo cerrados, no así en las ciudades todos los casinos no regulados que existen de tragamonedas. Pero apareció el juego online. Por lo tanto, el juego online apareció en estos 2 estudios que se hicieron en Santiago y en Temuco. Los datos encienden una alerta en el ámbito de salud mental pública donde la patología no es reconocida como enfermedad. Lo anterior considerando que el mismo estudio arrojó que el porcentaje de encuestados que han deseado recibir ayuda para dejar apostar saltó significativamente de un 0,8 el 2018 a un 2,2 el 2022. Por lo tanto, el tema de las apuestas online es tremendamente complicado. Yo trabajo hace 15 años con rehabilitación de adictos al juego y los últimos 3 años todo lo que ha llegado es adulto, joven, hombre.
Los jugadores patológicos, la mayor incidencia se da en el género masculino. Estamos en un 70,4 el 2022, en que el 2018 era un 29,6. Los jugadores en riesgo, en el estudio del 2015, fueron un 14,3, el 2018 un 16,1 y el 2022 un 18%. Con ello estamos manteniendo la prevalencia de jugadores patológicos masculinos, con un alza sostenida desde el 2015. El año 2018, un 50,4% de jugadores patológicos eran hombres, y el 2022, un 70,4%. Por lo tanto, son jugadores hombres jóvenes, profesionales, universitarios y adolescentes, que a un solo clic tienen la retroalimentación inmediata, lo que establece tremendamente rápido una adicción. Que en el fondo las características de este grupo de hombres: falta de redes sociales, introvertidos, aburridos por entretención y dinero fácil. No nos olvidemos que durante la pandemia hubo mucho encierro. Se validó el computador dentro de las piezas porque estaban en el colegio o estaban en la universidad. Por lo tanto, descubrieron el juego online y a un clic está la retroalimentación positiva. Nosotros como fundación, el año pasado, en agosto, establecimos una querella contra las casas de apuestas en Chile, tratando de resguardar a las víctimas del juego problemático en Chile. Ajuter, con toda la gente que está dentro del proceso de rehabilitación, hicimos esta querella, con el fin de poder regular. Estamos conscientes que el juego no se va a ir de Chile. Lo tenemos totalmente presente. Sabemos que no lo vamos a lograr. Por lo tanto, hay que regular. Porque la problemática en este minuto está desbordada. Tenemos una situación desatada de los casinos online en Chile. Los avisos, la publicidad que tienen es impresionante. La publicidad en los eventos deportivos, los auspiciadores, canales de televisión que sus segmentos deportivos lo auspician estas casas de apuestas y dan 200.000 pesos por iniciarse dentro de la casa. ¿Dónde está el fondo, la responsabilidad social empresarial de estos medios de comunicación? La presencia de Estado en materia regular de juego problemático y ludopatía ha sido nula. No hemos tenido ninguna visión abierta en ese aspecto. Las cifras demuestran un aumento de afectados y ni siquiera la patología está reconocida en Chile como patología. En resumen, el Estado no hace nada y hay víctimas concretas de este drama humano, que lo veo todos los días. La otra diapo, Mariela. La adicción al juego, como dijo Mariela, está descrita en los manuales de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5. Está descrita en el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud también la tiene reconocida. ¿Qué conclusión sacamos nosotros como corporación? Que encontramos personas sin atención psiquiátrica, psicológica y social en salud mental. Somos la única lugar en Chile que atendemos gente con trastornos del juego. El Estado de Chile nos reconoce que la ludopatía es un gran tema de salud pública. Lo vengo alertando desde hace 15 años. No hay reconocimiento por parte de la ley en acciones preventivas para juego responsable. ¿Qué es lo que queremos en el futuro? Que al igual que lo que existe en los colegios, que se trabaja con el alcoholismo y las drogas en prevención y educación, también se haga para el juego de azar. No existe en ninguna parte este tema. Nunca se ha pensado en incluir un porcentaje de dinero para salud mental con respecto a operadores de juego, lo que son las apuestas deportivas. Superintendencia de Casinos y Juegos no tiene las herramientas necesarias para detener y fiscalizar el juego ilegal. Todo lo que llega a Ajuter yo lo denuncio a la superintendencia y la superintendencia lo deriva a la fiscalía. Pero hasta ahí llegamos. Y no se está viendo las externalidades
negativas que provoca esta adicción. La Mariela en un punto dijo lo que pasa dentro de la familia de un adicto. Lo que pasa dentro de una familia de un adicto es un colapso al sistema familiar. Cuando se devela la situación del adicto de la familia, es un desastre, colapsa el sistema familiar. La primera intervención que nosotros hacemos en Ajuter es la revinculación del adicto con su familia, porque es tal el desastre que se provoca con las deudas. No se olviden que nosotros recibimos en Ajuter, nosotros recibimos a la persona que no tiene ningún recurso, ni emocional, ni económica, ni social, ni laboral. Eso es lo que nosotros recibimos. Por lo tanto, el sistema familiar colapsa. Y esa es una externalidad tremendamente negativa. El adicto es una persona, pero tenemos todo su entorno que también enferma. Mariela. Bien. Para seguir con las conclusiones, hay un desconocimiento importante, yo lo leí en el proyecto, de lo que es el juego responsable como concepto y lo que implica desarrollar un programa de juego responsable. Es algo grande, no es una cosa pequeña, requiere tiempo para poder armarlo, versus lo que es el juego patológico. El juego patológico es un diagnóstico médico, es ludopatía, le corresponde al área de salud. Nosotros hemos tenido reuniones con el señor Norambuena, el otro día estuvimos con la ministra también, porque es muy importante que Chile reconozca que la ludopatía existe. Así como están los juegos de azar, existe la ludopatía. Y la ludopatía necesita, la gente necesita, que se les den tratamiento, porque no los puede pagar. Un costo de psiquiatra sale 90.000 pesos la hora, más el tratamiento medicamentoso. Es decir, todos los juegos de azar deben ser regulados de manera que aseguren a las personas que si llegan a tener una patología, esto debe ser garantizado por el gobierno. Y esto a nivel estatal hoy día no existe. Hay un vacío total. Entonces, MinSal me dice, no tenemos recursos. No hay especialistas de juego patológico acá en Chile. Nosotros nos formamos en el extranjero, acá no hay. No hay ninguna universidad ni nada que les dé la clase para acreditarlo. Y la gente no tiene dónde ir. Bien. La SCJ debiera tener mayores atribuciones, porque hoy día trabaja con los casinos que están dentro del marco de la ley. Debiera tener mayores atribuciones y mayor recurso para poder trabajar y tener especialistas de juego responsable que se formen y puedan desarrollar un programa que esté acorde a todos aquellos que trabajan el azar. No solamente a los que ya están teniendo programas de juego responsable, que son los que están dentro del marco de la ley, sino que más bien a todos. Todos debieran cumplir con eso para minimizar los riesgos que una conducta desordenada genera. Cuando yo no puedo controlar y estoy en una posición de vulnerabilidad. No cuenta con especialistas el tema, la superintendencia. Lo que hace al día de hoy la superintendencia es que ellos van a los casinos para ver si se cumple la autoexclusión. La autoexclusión es una herramienta que se utiliza dentro de lo que son los programas de azar, pero eso es una cosa así dentro de lo grande que debiera ser un programa de azar bien hecho, bien desarrollado. El juego en línea produce una adicción más rápida de lo que lo produce un casino presencial. Y esto tiene que ver con el acceso que yo tengo en juego en línea. Y una de las cosas principales, que lo conversaba el otro día con gente de FEJAR, que son el grupo de jugadores en terapia más grande que hay en España, muy grande, me decía, lo que tiene el juego online es la facilidad de la intimidad. En este momento, que estamos aquí, puede haber gente conectada al teléfono y puede estar jugando un juego en línea, sin que nadie de nosotros nos demos cuenta en horario de trabajo. Lo digo como ejemplo, no lo digo por usted. Pero eso, por favor, pero la intimidad hace que nuestros niños puedan estar cuando estamos cenando conectados. Lo puede hacer cualquier persona en cualquier lugar, en el baño, manejando en el metro. A diferencia de los otros que tienen un tiempo fuera, que a mí me hace salir y darme cuenta de que yo hice algo que me genera un problema a mí, que me gasté la plata del supermercado, dejé a mi señora plantada, no fui a buscar a mi hijo al colegio.
Por lo tanto, como yo puedo pasar mayor cantidad de horas conectada, mi nivel de adquirir una patología como la ludopatía es más rápida. Puedo no salirme nunca. Y que fue lo que pasó en la pandemia, por eso el nivel de prevalencia subió tanto. Todos los casinos presenciales estuvieron cerrados, pero el nivel de juego online saltó mucho. La gente estuvo todo el tiempo pegada en esto. Por lo tanto, para una regulación de esto se requiere, señor presidente, que especialistas en la materia trabajen en esto. Profesionales afines en esto, que son los asistentes sociales, los psicólogos y los psiquiatras. Ellos son los que hacen intervención en las comunidades, en los municipios, en las sedes. Y uno se encuentra con los mismos colegas y te dicen, yo no sé qué hacer, porque a mí nadie me ha capacitado como responsable, tampoco sé de los manuales diagnósticos. Entonces, hay que legislar en torno a esto, pero lo que nosotros hacemos desde la corporación es decir, hagámoslo. Nosotros como corporación estamos muy dispuestos a colaborar, pero hagámoslo bien. Porque hay gente que lo necesita, nosotros mismos atendemos gente. Y hay gente mirando en este momento, y para ellos es un signo de esperanza poder estar acá, que ustedes nos estén escuchando y puedan darse cuenta que sí, efectivamente, todos son un negocio. Pero hay un pequeño porcentaje que lo pasa mal. Bien. Para ir cerrando, lo último es, el Ministerio de Salud no cuenta con profesionales expertos, como esta situación fue corroborada con el señor Norambuena, que es el jefe, digamos, de los programas de salud mental acá en el país. No tiene la situación de salud mental en el país, una cosa muy compleja post pandemia. Entonces, por todos lados hay que hacer cosas. Nosotros, lo repito, como corporación estamos dispuestos a colaborar en lo que haya que hacer. La señora Ángela Carmona atiende a Jutel, la fundó hace años, ella no tiene ningún costo para ella, y cuando se legisle debiera incluir un porcentaje de lo que se da para jugadores en terapia y para que también los municipios puedan desarrollar un área que permita atender a las personas que están con juego patológico real. Porque en este momento no están teniendo una respuesta en los consultorios ni en algunas partes. Entonces eso hay que poder darle una buena respuesta a la gente. Nosotros atendemos gente, yo como asistente social siempre estoy, y la verdad es que no tengo dónde derivarlo. Y en su familia se armó un caos. Entonces es importante, si no se hizo anteriormente, en la ley de casino juego, el tiempo ha ido pasando y hemos visto superado por juego online, y en ese momento no se pensó. Pero ahora está juego online y es la oportunidad entonces de hacer lo que hay que hacer. Les agradezco su atención, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, Mariela. Gracias, presidente. Bueno, saludar a las invitadas que han expuesto. Tenía un par de preguntas. Hablaban o usan el concepto de juego problemático y ludopatía. Saber cuál es la diferencia. Lo otro, decía que también tenían un trabajo en la corporación en los territorios, principalmente con municipalidades. A lo mejor no tiene mucho que ver con el juego online la pregunta, pero aprovechando que están aquí, tal vez por su experiencia, se han topado en los territorios, en las municipalidades, con el problema de las máquinas esas que hay en los negocios, donde la señora va a comprar el pan y se gasta la plata del pan en la maquinita. No sé si la han visto, esas maquinitas que están en los negocios. Y si tienen experiencia con eso y cómo lo han abordado las municipalidades. Y lo otro, escuché también cuando se presentó de que tenía una representación de la polla chilena, algo así, ¿sí? Quería saber cómo lo hace la polla chilena para combatir este juego problemático, ludopatía, con los juegos que tiene la polla en línea. Porque tiene esto como los raspes, no sé cómo se llama, acabo de ver uno, no me acuerdo el nombre, pero es un juego en línea. Con ese juego en línea y también con el juego que se juega presencial, con el loto, me parece que es de polla cuando la gente compra. ¿Cuáles son las medidas que toma en este caso esa polla que ustedes representan? Eso, presidente. Bien. Diputado, vamos a juntar las preguntas. Gracias, presidente. La verdad es que muy interesante lo que plantea, es como desde otra perspectiva, a mi modo, yo lo veo como otra. Yo estaba pensando que si están a favor, están en contra como de la ley, pero aquí estamos con otra perspectiva que es de la salud de las personas, o sea, y me voy a eso, o sea,
ustedes plantean que se destine, por ejemplo, una cantidad de recursos, que la política de salud pública vaya a preocuparse de la gente que tiene un poco coincide aquí con el colega en el juego patológico o ludopatía, que yo entiendo que ludopatía es como más extremo, me da la impresión, es como una patología ya, lo otro es una conducta quizás, no sé. Pero más allá de eso, en el fondo, ustedes lo que plantean es que nosotros estamos viendo si legislamos o no sobre lo que es juego no presencial con infraestructura, un casino, en fin. Que eso por lo que deduzco sus palabras, facilita la relación entre el juego y la persona. Y desde ese punto de vista hace que haya más personas que se afectan con esta patología, si es así. Y por lo tanto, mi pregunta es si regulando, que no es mucho lo que se regula más allá de recursos, probablemente impuestos, que sí es importante, obviamente, y recursos que hayan estado, ¿de qué manera esta relación con la persona y el equipo este pequeñito va a seguir existiendo? O sea, no va a cambiar, no se va a reducir la cantidad de personas que son adictas porque haya una regulación o no respecto a dónde van los fondos, en fin, y que después hayan tratamiento de salud, pero ese es mi tema que no cambia mucho desde el punto de vista de salud o de conducta humana, de que usted está planteando, que ya está aquí lo que decía el colega Barrera, de esto de la señora que va a comprar el pan y que se gasta todo en las maquinitas, que esto es una pandemia, diría yo, en todos lados. Y ahí mi pregunta, presidente, lo planteo también es, vamos a hacer que esto que dijo el profesor antes, no viola ninguna ley en general esto, por lo tanto, desde ese punto de vista no es ilegal, porque no la viola. Pero eso ahí estamos en un terreno que en todas las comunas pasa lo mismo, que esto sigue estando, pero con esta normativa estaríamos haciendo que eso sea finalmente legalizado, o sea, ya no haya este vacío, sino que sea parte del sistema, y a mi modo de ver, perjudicial de todo punto de vista, desde la salud y desde la economía del hogar. Pero eso es como entre reflexión y consulta, eso es. Gracias, presidente. María. Ahí sí, ya. Existe una categorización de jugadores, ¿ya? Con la que se trabaja desde el punto de vista de los programas de juego responsable y también del punto de vista médico. Existen los jugadores sociales, los jugadores recurrentes, existen los jugadores problemáticos y los jugadores que ya tienen un problema, que son los que tienen ludopatía. El jugador problemático que tú me preguntaste está así. Esta es la línea. Voy, juego, me doy cuenta, salgo, me doy un periodo de tiempo retirada, vuelvo, lo paso mal, vuelvo a salirme, pago mis deudas junto a mi plata y vuelvo. Está en un ir y venir. Pero hay otro jugador que traspasa esa línea. Y en esa línea se queda pegado. Y cuando se queda pegado en eso pasa a ser un diagnóstico psiquiátrico, que lo ve el área de salud mental, está escrito en los manuales diagnósticos, con que en el mundo completo los psiquiatras especialistas en esta materia le hacen un diagnóstico que es ludopatía. ¿Ya? Entonces son dos cosas recurrentes. Ahora, nosotros trabajamos desde los jugadores sociales, que son jugadores que llegan a preguntarme cómo yo puedo hacer para no tener ni un problema con el juego, porque la gente sabe cómo yo me relaciono de una manera que no me perjudique a mí en la vida del juego. Se les enseña. Después viene el jugador problemático que me dice, sabe que yo estoy con esto, jugué más, me gasté la plata, se conversa con él y algunos pueden salir de esto y mantenerse fuera de esa raya, ¿cierto? Que lo pudiese llegar a la patología. Y aquí el que está con la patología, hoy en día no tiene diagnóstico médico porque no hay, porque es muy caro acceder, ¿cierto?, a un psiquiatra. No hay nadie que lo diagnostique en los consultorios, en los lugares locales. Y ese es un tremendo problema porque tengo una patología que existe, que está reconocida internacionalmente, que en Chile no está reconocida como lo que es, y necesita tener cobertura. La gente necesita tener, ¿cierto?, que el Estado le garantice su derecho a tener atención. En este momento no hay. Y eso le existe. Y nosotros ya, de hecho lo conversé el otro día mismo con la ministra de Salud, lo sabemos. Hay una deuda acá y nosotros como corporación vamos a seguir trabajando en pos de que esto sea incluido. La segunda pregunta era, ¿qué trabajamos los municipios? ¿Trabajamos en las localidades? Sí. Sí. Mira,
nosotros, yo soy de Temuco. Efectivamente, el alcalde de Temuco es una persona que está interesado en ojalá cerrar un buen porcentaje de las máquinas ilegales, están totalmente, porque hacen mucho daño. O sea, tienes acceso a niños chicos que ingresan, no pagan el impuesto, mujeres con problemas de salud que ingresan, el porcentaje de retorno de pago no está controlado por nadie. O sea, es una cosa de llegar, entrar cualquiera, no hay profesionales, digamos, ahí detrás de que puedan garantizar un tema de salud mental, un programa, alguna cosa, no da lo mismo eso, ¿ya? Y en razón de eso es que nos piden a nosotros que hagamos capacitaciones de lo que es juego responsable versus lo que es juego patológico para las áreas de salud mental. Porque las áreas de salud mental que tienen dependencia del ministerio en este momento no tienen conocimiento de lo que es esto que yo estoy contando. Entonces, como nosotros sí llevamos ya tantos años trabajando con esto, nos piden capacitaciones, entonces nosotros capacitamos a la gente de las áreas de salud mental de los servicios para entregarles herramientas de qué es lo que es, cómo atender, qué se hace. Y ellos también, muchas veces te encuentras que ellos te dicen, no hay nada, no sabía esto, no tengo dónde derivar, no hay nada. Y la pregunta también siguiente es, o la reflexión diría yo, es finalmente nos viene a capacitar una corporación y no nos capacita el propio Estado en la materia que es propia de ellos. Y entonces sí, vamos capacitando en todas las regiones y no solamente a la gente que está en los municipios, sino también a los escolares, porque ellos están muy susceptibles a las nuevas tecnologías. Y muchos de ellos a veces nos preguntan cómo pueden tener una conducta responsable en cómo se relacionan con el juego, porque están todo el día pegados al teléfono, al WhatsApp, los juegos en línea, no tienen un stop. Entonces, nosotros viajamos y entregamos todas las herramientas, lo hemos hecho acá, lo hemos hecho afuera también. La disposición siempre está nuestra para poder trabajar en eso porque por algo hay que partir. Y la tercera pregunta. Para tratar esa conducta problemática del juego, los mismos juegos que tienen acá en línea Polla. Sí, bueno, la Polla es parte de la corporación y desde que nosotros partimos, cerca de 12 años, ellos interesados en generar una política de juego responsable interna que se suma a esta corporación, ¿ya? Y en esta corporación nosotros hemos realizado varios estudios de prevalencia para medir el nivel de juego que hay acá en Chile. El último estudio que presentó la Ángela fue salud mental versus qué es lo que nos pasó con esto de estar encerrados. Y se aumentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay herramientas, la Polla no tiene un lugar físico, ¿cierto? Como yo para ir a un casino, entonces sí tiene herramientas en su página web de lo que es material de estudio. Tiene también las presentaciones y el trabajo que hace la Corporación de Juego en Santiago. De manera permanente nosotros estamos haciendo seminarios y simposios para ir educando a la gente. Todo esto en términos, digamos, que está la Polla. Y ellos también van a crear luego una línea de atención para poder colaborar con las personas que tienen dudas respecto al juego. Y eso es un trabajo grande, porque cuando tú pones una línea de atención que también está referido ahí, no puedes poner a cualquier persona a dar atención a una persona que está con problemas de juego. Tienes que tener a alguien que sepa la materia y sepa tener contención y cómo manejar una situación que se te puede desbandar en caso de que te encuentres con una persona que está muy complejizada con el juego. Es decir, para tratar los temas de juego responsable, juego patológico, debemos siempre trabajar con los profesionales acordes a lo que corresponde. Porque a un abogado yo no le puedo enviar una hepatitis, Sancho en misa, como diría mi jefe. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, con la gente que lo necesita, con los profesionales. Nosotros estamos preparando ya gente, trabajamos con muchos psiquiatras que son eminencia, que también pueden colaborar en esto. Y esa es la idea de que Chile pueda ir avanzando en esta materia, señor presidente. Gracias, Mariela. Que la diputada también tiene una pregunta, entonces. Sí. Invitado también. Fondo, bueno, va a seguir igual, aunque le enseñen eso, no sé cómo ustedes lo atienden, porque veo que lo atienden después, ya está metido en el problema. Esto es para facilitar que todo sea legal, digamos, sí. Con
A ver, sí, yo entiendo súper bien la pregunta. Los programas de juego responsable que se pueden establecer acá en Chile respecto de la ley trabajan de manera muy activa lo que es la promoción y la prevención de conductas adictivas en términos educativos muy fuertes, ¿ya? Y eso está comprobado que genera que la gente cuando está empezando a tener una conducta que le puede generar un problema, da un pie atrás, porque se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y hay atención, hay personas que atienden que les permiten también trabajar con eso. La educación, cuando yo estoy educado en un tema X, te permite tomar mejores decisiones en cómo yo me relaciono con esto. Entonces nosotros hemos visto muy buenos resultados en torno a eso. Sin embargo, nosotros no podemos manejar, digamos, que existan personas que tengan grados de vulnerabilidad en distintos sentidos de la vida, ¿cierto? Que puedan llegar a tener esto. Pero sí podemos trabajar para que el porcentaje sea menor. Porque resulta que lo que pasa, y lo dijimos en las conclusiones, es que finalmente al interior de la familia y en su mundo completo, a nivel sistémico, es un desastre. Todo se echa a perder, nada funciona. Entonces, tiene que haber una parte, cierto, que lo vean los que van a ser regulados, y en este proyecto lo que hay que hacer es que hay que incluir un programa, hay que incluir incluso una definición de juego responsable que aquí no existe. Yo tengo que tener mi definición, ¿qué es lo que yo entiendo por juego responsable? Aquí no está eso, no están los programas, no están los profesionales, todo eso necesita trabajarse bien hecho, digamos. Muy breve porque va justamente en la línea que usted acaba de señalar, porque usted nos dijo que la ludopatía no estaba como reconocida explícitamente como una patología dentro del sistema. Ya, entonces aquí yo me preocupo porque el artículo 2 dice que corresponde al Estado determinar los términos previstos de esta ley, requisitos, condiciones bajo las cuales se van a realizar las apuestas, las acciones de promoción de la práctica de apuestas en línea responsables que deben llevarse a cabo en las plataformas de apuesta en línea, así como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlas, todo lo anterior, atendido el carácter excepcional de su explotación comercial. O sea, yo creo que el Estado entonces lo primero que tiene que hacer es tener claridad respecto de todos los niveles de juego. Lo que decía usted, juego responsable, después juego problemático, ludopatía, y la ludopatía, aquí quedamos como sí, y otro tema, perdón, como para agilizar. Y otro tema, no sé, respecto del artículo 50, porque el artículo 50 se refiere a las políticas de apuesta en línea responsable y la protección de los usuarios. Entonces ahí usted acaba de realizar unas observaciones relacionadas con que la ley tiene la falencia, este proyecto de ley tendría una falencia de no definir el juego responsable. Entonces, que es importante, yo creo que sería importante también que por el tiempo, a lo mejor ahora no, pero no sé, que nos orientara, nos entregara una minuta o algo respecto de este artículo 50, ¿qué es lo que necesita mejorar este artículo? Porque ya detecto yo que tiene una deficiencia, porque es muy general. Eso, gracias. Señor presidente, no, hay una cosa súper clara ahí que tú dijiste que está muy bien, y que todo lo que tiene que ver con patología es un área que debe ser derivada a los profesionales que son los psiquiatras y psicólogos, que son los que hacen diagnóstico y tratamiento. Las dos primeras líneas de jugadores que yo nombré anteriormente deben ser todo lo que es prevención, promoción y todo lo que haga que mantenga, que tú no tengas una conducta adictiva, debe ser de las personas que deben ser reguladas cuando trabajan en juegos. Esa es. Muchas gracias, Mariela, por toda la exposición. Ya nos dejaron el power, ¿cierto? Está acá, ya. Cualquier duda van a seguir apareciendo. Muchas gracias. Tenemos con nosotros también a los representantes del gremio de la EPICA, el presidente de la multigremial de Hipódromo Chile, don Rodrigo Quirós, la abogada María Soledad Ramírez y el abogado señor Carlos Quirós. Bien,
¿Quién va a partir? Que se presente. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Ah, bueno, ok. ¿Qué he aprendido? Bueno, primero agradecer al presidente de la comisión y por su intermedio, presidente, a los demás miembros por habernos recibido. Mi nombre es María Soledad Ramírez, soy abogado, accionista del Club Hípico y propietaria de caballos Fina Sangre de Carrera. La exposición quiero dividirla en 4 segmentos. Primero, presentarnos para que nos conozcan un poco. Ahí me voy a complementar con Rodrigo Quirós, quien me acompaña acá, presidente de la multigremial del Hipódromo de Chile. Haré una referencia un poco a la apuesta y su relación con la fe pública en lo que tenemos en la actividad hípica, las políticas de juego responsable, que también se refirieron, y respecto de las razones de la conveniencia o inconveniencia de este proyecto para nuestra actividad. A la diputada Weiss le voy a dar otra perspectiva de la que acaba de escuchar acá, porque yo en esta Comisión de Economía vengo a hablarles de trabajo. La hípica es trabajo y es fuente de oportunidades laborales para más de 40.000 personas en este país de manera directa e indirecta. ¿Y por qué le voy a dar otra perspectiva? Porque la apuesta para nosotros, los gremios, es remuneración. Los trabajadores de la hípica obtienen su remuneración del fondo de premios que se genera con la apuesta. Más adelante voy a explicar un poco, está normado en un decreto ley, pero para hacerlo muy resumido, la hípica tiene esa virtud que pocas actividades en este país pueden exhibir. Es fuente de trabajo en el campo, trabajo rural, porque un potrillo, Fina Sangre de Carrera, desde que nace, permanece por espacio de 2 años en campo, generando trabajo y oportunidades en el campo rural. A los 2 años, ese potrillo viene a las ventas en remate. Se compra por propietarios, que son muchas personas acá. Quizá un poco hay estigmatización por la hípica, que a veces dice que son una actividad de millonarios. Nosotros no somos millonarios. Hay cerca de 2.000 propietarios inscritos y autorizados, estamos regulados, tenemos normas, y contribuimos a comprar este potrillo en el que se pagan impuestos al IVA, las ventas, decreto ley 824, y ese caballo, ese potrillo de 2 años, llega a la ciudad, a Santiago, a Viña del Mar, a Concepción, que es donde se sitúan los 4 hipódromos que tenemos en este país. En esas condiciones, ese caballo llega a un corral que se llama o pesebreras, que están en los hipódromos del Club Hípico de Santiago, en la Comuna de Santiago, el Hipódromo de Chile, la Comuna Independencia, el Valparaíso Sporting Club, que está acá en Viña del Mar, y en el Hipódromo de Concepción, en la Comuna de Hualpén. No, Peñuela desapareció. Sí, es una de las cosas que a nosotros nos preocupa de este proyecto y del impacto que pueden tener estas plataformas en línea respecto a lo que es nuestra actividad y la remuneración de los gremios. Entonces, este potrillo llega bajo la supervisión de un preparador, un cuidador, y ese potrillo empieza a preparar su carrera en las competencias. Un potrillo puede estar en competencia 3, 4 años y por lo tanto genera trabajo durante todo ese periodo acá en la ciudad. Cuando un potrillo en Santiago, por ejemplo, no tiene los resultados esperados, ese potrillo generalmente se vende, viene a Valparaíso y después a Concepción. Por lo tanto, la vida de ese potrillo también puede ser más extensa. Pero lo que quería graficarles era por qué somos quizás distintos a lo que es un casino, un espacio físico, y por supuesto a lo que es una puesta en línea o una plataforma. Como dije, esta es la virtud que tiene la hípica, y además que yo creo que ahí los alcaldes que tienen algún hipódromo dentro de su comuna saben que estos recintos hípicos son polos de desarrollo de pequeños microemprendimientos. El día de jornada de carrera hay muchas actividades que se generan alrededor de esa jornada,
en el tema de, por ejemplo, venta de alimentos, venta de programas, estacionamiento, muchos emprendimientos. O sea, eso lo saben los alcaldes que tienen un hipódromo en su comuna. Seguimos hablando de trabajo. En los hipódromos hay más o menos unos 4.000 caballos estabulados. Entonces, por lo tanto, podemos decir que de un caballo dependen 9 personas su fuente de trabajo. Y eso es sustento para muchas familias chilenas. Hay otro punto desde el punto de vista del trabajo, que la hípica es oportunidades laborales para personas que no tienen mucha calificación laboral. La hípica los acoge. Acá la escolaridad en muchos casos no es muy alta, pero en la hípica estas personas se encuentran una oportunidad. No proteger la hípica es decir qué oportunidades le vamos a dar a estas personas que a veces por 40 años, 30 años, solamente conocen esta actividad porque no han tenido otras oportunidades. Y eso es un problema de la sociedad. Pero nosotros acá en la hípica los acogemos. Desde el punto de vista de la regulación de los trabajos, existe el Consejo Superior de la Hípica, que es quien autoriza, porque no cualquiera puede subirse arriba de un caballo, entrenar un caballo, cuidar un caballo. Está todo absolutamente regulado, y ahí tenemos algunas estadísticas respecto al número de cuidadores, así por ejemplo, cerca de 1.000 cuidadores de caballos, capataces, que son los que están a cargo del corral, cerca de 200, preparadores, 170, aquí me acompañan 2 preparadores de caballos, y jinetes, 177 más o menos, es la cifra. Entonces, uno cuando ve estas plataformas de apuestas en línea, uno dice, porque hay invitación a jugar en las carreras en Chile, por lo menos la información que tengo, 4 plataformas, se están aprovechando el trabajo de todos nosotros, de nuestra inversión, y además, que yo creo que es muy importante, yo creo que a ustedes también les va a hacer sentido, que ellos lucran con esto, pero resulta que ese jinete que va ahí, en esa lámina, va conduciendo un caballo a 60 kilómetros por hora en una pista de carrera. El empleado, que está al lado del cuidador, él galopa todos los días su caballo. Ellos asumen un riesgo. Son seres humanos que asumen un riesgo. Y en cada jornada de carrera, estas plataformas en línea están lucrando con el trabajo de los gremios de la hípica y con el esfuerzo que hacemos todos los propietarios en adquirir un caballo de carrera y contribuir a que esta actividad siga. El mismo mensaje del proyecto señala que la apuesta hípica fueron las primeras que estuvo regulada. De ahí nace. Entonces, cuesta defender que esto siga sucediendo. Cada peso que se vaya a la apuesta en línea hoy día es un peso menos que entra al fondo de premios del cual viven los gremios. La apuesta para nosotros es remuneración, es sustento. Entonces, eso es lo que yo quería señalarles, que como hípica también, por lo que viene el proyecto, se indicaba que había una referencia a los equipos o actividades reguladas por el Instituto del Deporte o el Ministerio del Deporte. La hípica no tiene esas categorías porque no es deporte, no recibe aportes del Estado. Quizás lo único que se puede considerar es el financiamiento para el Consejo Superior de la Hípica, que está en la partida del Ministerio de Hacienda, pero es solamente para el funcionamiento y pago de remuneración y gastos ordinarios. Pero nosotros no recibimos aporte estatal. Respecto a los propietarios, nosotros tenemos la posibilidad de recuperar en alguna medida a lo mejor lo que hemos invertido, pero eso no es la generalidad. Esto es un hobby, es una pasión familiar, tradición. Por lo tanto, uno no compra un caballo pensando que va a recuperar lo invertido. Pero sí, esa pasión genera que muchas personas tengan oportunidad de seguir manteniendo un trabajo, una actividad. La hípica es de mucha tradición y se pasa de generación en generación todos estos oficios y empleos. Respecto de la apuesta, nosotros tenemos una regulación y la administran los hipódromos autorizados. Solamente los hipódromos pueden administrar la apuesta hípica. Eso está en la ley.
creo que también una norma que no sé si se publicó o se promulgó, que intercala el artículo 3º de la ley 19.913, que se refiere al lavado y blanqueo de activos. A mí me parece muy bueno porque también va a incluir la hípica y van a poder reportar las ventas, que también eso yo creo que es beneficioso, porque ayudamos a que se combata el lavado y blanqueo de activos. Respecto a las prohibiciones, efectivamente los menores, los recintos hípicos no pueden apostar, los menores de 18 años no pueden apostar, pero respecto a las apuestas en línea, eso no tenemos el control, y hoy día me imagino que debe suceder porque ya escuchamos largamente acá cómo son las formas en que se puede apostar, y eso no hay control. En las casas los niños se quedan solos y aprenden, y los niños tienen mayor capacidad que nosotros de aprender. En materia de consumidor, los apostadores, quizás ahí yo creo que podemos tener alguna falencia, y quizás me gustaría que pudiéramos también tocar algunos aspectos que nosotros consideramos que hoy día faltan y que podemos mejorar, porque nosotros queremos que la hípica siga, pero queremos también que pueda mejorar, porque la hípica creo que debe ser reconocida como que es necesaria para la sociedad por las muchas cosas que yo les expliqué, y que en el fondo genera trabajo. No existen canales oficiales, no existen obligaciones de darle una respuesta al público, como existe, por ejemplo, en la superintendencia, que pueden ingresar un reclamo. Acá nosotros no tenemos, porque nuestra normativa, creo que la más nueva es del año 40. Ya le estoy diciendo que es muy moderna. Es demasiado moderna, del año 40, 41. Entonces, creemos que es urgente también que nosotros nos actualicemos, pero no perdiendo lo que somos trabajo, y que la apuesta es remuneración. Voy a ser bien insistente en eso, porque la apuesta yo creo que no la habían visto desde esta perspectiva. ¿Ah? Usted sí. Bueno, qué bueno que estamos coincidiendo. Bueno, en tema de materia de juego responsable, la verdad que por la misma normativa, nosotros no tenemos tampoco políticas claras, ni tampoco ese tipo de comunicación. Yo creo que es necesario. Yo creo que la sociedad tiene que ir apuntando a lo que es mejorar. Y creo que también lo que son el juego problemático es algo que tenemos que hacernos cargo todos. No existe el sistema, por ejemplo, de la autoexclusión, no lo tenemos, pero son esas cosas que yo creo que son necesarias que se puedan ver. La hípica no está incorporada, la apuesta hípica no está en este proyecto. Entonces, yo revisé un poco algunos artículos, pero no estamos considerados. De hecho, la subsecretaria de Hacienda vino el año pasado a exponer. La supervigilancia de los hipódromos en este país le corresponde al Ministerio de Hacienda. Le mandé las normas, todas las normas hípicas. El concepto de supervigilancia, la verdad que es bien difícil de definir. De hecho, trabajé 15 años en la administración pública, el derecho administrativo lo manejo un poquito, y me cuesta un poco qué es lo que es. Yo creo que también obedece a que son normas antiguas, y quizás tampoco nos han considerado dentro de una superintendencia. No lo sé, creo que la hípica hace rato que necesita alguna modernización en este sentido, y por eso creo que me es difícil, salvo algunos puntos del proyecto, poder aportar algo desde el punto de vista del proyecto mismo, porque no nos consideran. Como dije, la subsecretaria vino el año pasado a exponer, la escuché, leí el acta, pero en ninguna parte se menciona a la hípica. Y nosotros dependemos, tenemos los hipódromos tienen la supervigilancia de ahí. Entonces, cuesta un poco ese tema. Particularmente, el año pasado le pedí 2 audiencias por ley del lobby al ministro de Hacienda para levantar esta amenaza que nosotros tenemos respecto de las apuestas en línea, porque nosotros veíamos los propietarios cómo estaba mermando el juego. Al haber menos juego, hay menos fondo de premio. ¿Y qué sucede? Los hipódromos toman decisiones de bajar los fondos de premio. El fondo de premio es del cual cada gremio obtiene un porcentaje porque un caballo obtuvo un primer lugar, por ejemplo, un segundo, tercero, cuarto lugar.
pero si podemos tomar la decisión, porque la cifra indica que está bajando el juego y bajan los premios. Para nosotros bajar los premios es bajar la remuneración. Entonces, ese es un tema que también merece atención. Segundo, en ese tema tenemos que también decir que los hipódromos son los administradores y son los que prestan un poco lo que es la organización de cada jornada de carrera, pero nosotros somos como, los propietarios somos como un poco socio o partner de lo que es la organización de ese día de carrera. Los hipódromos no son dueños del espectáculo, somos los propietarios. Los propietarios en que también hay directores de los hipódromos que también tienen sus caballos de carrera, pero en general somos nosotros los que aportamos al espectáculo de ese día. Y de ese aporte también se están aprovechando las apuestas, la plataforma de apuestas en línea. Se están aprovechando nuestro trabajo, de nuestra inversión, de todo nuestro esfuerzo, y el daño que nos están haciendo yo creo que va en aumento porque ofrecen mejores dividendos. Claro, no pagan impuestos, no invierten en un caballo, no tienen a veces que esperar 3-4 meses porque un caballo se lesionó y no puede correr. Nosotros cuidamos y, va a parecer un poco romántico, pero amamos nuestros caballos de carrera. O sea, el propietario que tiene un caballo de carrera se preocupa que su caballo esté bien porque le interesa verle su caballo correr. Y al cuidador también le interesa, no solamente porque quiera su caballo, sino que también es parte de lo que es su remuneración. Entonces, le he pedido 2 veces audiencia por ley del lobby al ministro de Hacienda. Me dijo que el ministro de Hacienda estaba muy ocupado y es un ministro que está siempre muy demandado. Me dijo que no podía atenderme. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a la Contraloría General de la República a levantarle este tema. Dígame qué está pasando con esto y cuál es el rol del Ministerio de Hacienda en defender o levantar un poco la alerta respecto a lo que está pasando a través del concepto de supervigilancia. La Contraloría me dijo que no era de su competencia y le indicó al Ministerio de Hacienda en un oficio de fines del mes de enero que me diera una respuesta. Yo hasta el momento no la tengo. Esto es casi como una posta. Terminé ahora en febrero presentando una querella criminal como accionista y propietaria, justamente apuntando al daño que nos están haciendo. Y a lo mejor respecto del profesor Couso, yo tengo algunas diferencias, porque según él hablaba de la licitud o ilicitud de lo que es la apuesta, y quizás podrá tener algunos fundamentos respecto de lo que son los demás tipos de juegos de azar y la apuesta que se genera ahí. Pero nosotros, el legislador quizás es bien antiguo, pero muy sabio. El legislador que reguló la hípica del año 30, 41, es muy sabio y nos protegió. Por eso les menciono la norma, porque nosotros sí tenemos normas que creo que protegen más, de mejor manera que las otras actividades. No lo estoy diciendo porque es una situación mejor, pero sí creo que hay que considerarlas al momento de legislar. Porque el proyecto a nosotros nos dejaría en una condición mucho más vulnerable que la que tenemos hoy día desde el punto de vista del tipo penal. El artículo 3º de la ley 4566 señala que ciertas disposiciones del Código Penal se aplicarán a todo aquel que, en cualquier lugar o bajo cualquier forma que sea. Para mí esa frase, bajo cualquier forma que sea, implica y abarca más allá de lo que pudieron haber expuesto respecto a que era la apuesta en línea, no estaban consideradas por la ley, habría una especie de vacío. En el caso de la apuesta hípica, yo creo que no se da. Explote las apuestas de caballos, ya sea apostando, ya ofreciendo apostar, ya directamente, ya como intermediario con el público, sin que tenga esta prescripción, otra excepción que la establecía en el artículo 1 de esta ley. ¿Qué dice el artículo 1? Que el monopolio de la apuesta hípica la tienen los hipódromos. No hay más. Y segundo, dice, igual disposición se aplicará a todo propietario o gerente de establecimientos abiertos al público que permita o tolere la explotación de las apuestas en cualquier forma en el recinto de él, y a toda empresa periodística que publique avisos o informaciones ofreciendo apuestas. O sea,
hoy día con este tipo penal, lo que están ofreciendo apostar por ciertas plataformas, deberían estar incurriendo también en un delito si son empresas periodísticas. Tenemos otro tipo penal, la ley 6836, en su artículo 16. Esta es un poquito más moderna que la anterior. Esta es de 44. Año 44, un poquito más moderna. Y dice, se aplicará la pena de reclusión menor en su grado máximo a toda persona distinta de los hipódromos autorizados que, de nuevo, en cualquier lugar o bajo cualquier forma, practique apuestas con base de carreras de caballos, ya sea apostando, ofreciendo apostar, sea directamente, sea como intermediario de una o más personas. El inciso segundo dice, la pena será reclusión mayor en su grado mínimo para los propietarios, gerentes o empresarios de establecimientos de cualquier giro. Cualquier giro. Podemos incluirnos con la publicidad, no sé. Distinto de los hipódromos autorizados que exploten, permiten o toleren que se explote el juego con base a las carreras de caballos. Creo que hoy día estas normas a nosotros nos ponen en una situación un poco distinta a lo que han estado conversando y exponiendo otras personas que yo he visto, me he visto todas las sesiones. Y también difiero de lo que del colega Carlos Baeza Guiñez, que también dijo que a lo mejor la apuesta en línea no estaba. Yo creo que en la hípica sí está, porque está este tipo más amplio y por lo tanto, en el caso de la hípica, no podrían estar hoy día lucrando con nuestro esfuerzo, con nuestras carreras. Existen, ahí está por eso la plataforma. Eso ahí. Mucho hablar. Ahí dice, guía definitiva, apuestas en carreras de caballo en Chile. Nuestros caballos, nuestro esfuerzo, nuestra inversión, el trabajo de los gremios. Entonces dice, las mejores casas de apuesta en Chile te permiten apostar online a tus caballos favoritos. Chile es uno de los 10 países que concentra más carreras de caballos a nivel mundial y es el segundo en América. Somos el segundo país. Y esto hoy día nos puede llevar a que no solamente no es como competir por un lugar, sino que es la remuneración, es nuestro esfuerzo. O sea, nosotros hemos logrado tener una hípica por mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve esta invitación abierta a nuestras carreras en caballos de caballos en Chile, yo tomo estos tipos penales y yo digo, no pueden hacerlo. ¿Dónde apostar las carreras de caballo? En estas casas puedes apostar las carreras de caballos en Chile nuevamente. Les dan bonos de bienvenida, nosotros no tenemos esos bonos, porque ellos no pagan impuestos, ellos no compran un caballo, ellos no tienen que esperar un caballo. Tenemos a Bet 365, Roja Bet, yo debo confesar que no juego, ni un peso, solamente me gustan los caballos. Roja Bet, Betson y 1xBet. Hace 2 jueves atrás vi que la Universidad Católica firmó un contrato con 1xBet y resulta que está invitando a apostar con las carreras de nuestros caballos. Entonces, por eso a la diputada Weiss yo le dije, le voy a dar otra perspectiva, a lo mejor de lo que había escuchado hasta ahora. Y creo que es importante que hoy día nosotros plantear que precisamente nosotros, por ejemplo, estamos afectos a un impuesto específico de un 3% sobre el total del ingreso de la apuesta. Ahí estaban las ahí dando vuelta atrás. La apuesta hípica está afecta a un 3% sobre el total de la apuesta hípica. Claro. Eso es claro. Entonces, la norma que está en el decreto ley, ¿cuánto? 2437. Me ayuda. Sí, 2437, mi colega, sí, 2437 del Ministerio de Hacienda establece la distribución de lo que es este ingreso que se forma, este fondo grande con la apuesta hípica. Y dice que el 70% debe ser devuelta al público apostador. Claro, un 70%, un 10,5% como mínimo al fondo de premios, que es de cual viven los gremios, y también los propietarios podemos recuperar parte de lo que es nuestra inversión en un caballo de carrera. Es aproximadamente un 67%, o sea, si un caballo compite por 2 millones de pesos, se lo voy a explicar así un poquito, el 67% de 2 millones de pesos es para el propietario.
¿El 10% para el preparador? No, el 18%. Perdón, el 18%. 18%, pero lo va a desarrollar más, el jinete un 10%, y el 3%, Cuidado, 3,5, claro, pero el 3% va a impuesto único a las apuestas. Si nosotros, claro, sobre la meta total, porque yo vi en el proyecto que, por ejemplo, se le aplicaba a las plataformas un impuesto de un 2% sobre el bruto, pero resulta que el bruto era descontando Una lata. lo que tenían que devolver. Ya, mucho vamos ya. Perfecto. Silencien los micrófonos, por favor. Ya, sigue. Vamos. Sí, ya sigo. Para- Bueno, entonces el 3% y vi que en la plataforma, por ejemplo, le aplican un 2% sobre el bruto y resulta que el bruto lo determinan descontando lo que tienen que devolver al público. Nosotros no descontamos eso para efectos impositivos, es sobre el total. Por lo tanto, nuestro aporte al año es cerca de los 6.500 millones de pesos al fisco y lo demás se distribuye como ahí se indica. Sin perjuicio de eso, nosotros, claro, pagamos IVA por las compras, transacciones, por todos los empleos que mantener un caballo, insumos, alimentos, todo ese tipo de cosas, el impuesto de primera categoría, segunda categoría, todo ese tipo de situaciones. Y la verdad que no proteger a la hípica es también perder fuentes de trabajo, perder ingresos. Y nosotros como hípica ya hemos perdido en el último tiempo 2 hipódromos, uno fue en Peñuelas y el otro en Antofagasta, porque ceden a veces a lo que son los intereses inmobiliarios, que de repente son grandes extensiones de terreno, que cuando los números no dan, se opta por cerrar el hipódromo, se pierden fuentes de trabajo y se pierde una actividad que es muy tradicional y que partió siendo uno de los motores de la regulación en materia de apuestas y juegos de azar. Entonces, eso no es mucho mi aporte respecto a la ley porque ustedes no nos consideran. No estamos incluidos en nuestra apuesta. Ahora, si la superintendencia dice de casinos, apuestas y juegos de azar, a lo mejor ahí nos van a incluir como apuesta, pero ¿cómo nos incluyen? Si no, no estamos considerados ni tampoco por el Ministerio de Hacienda que nos supervigila. Finalmente, quiero hacer un recuerdo que es a un exdirector del Club Hípico Santiago, el doctor Alejandro Álvarez, que falleció el año pasado y cuya defensa siempre fue de la hípica y sus trabajadores, y murió con la esperanza de que nuestras normas cambiaran algún día, ya que fueron dictadas en un contexto muy distinto al actual. Ojalá este sea el primer paso en lograr ese cambio tan necesario. Yo les agradezco su atención y haberme permitido exponer y dar el paso a Rodrigo, usted, presidente. Nos quedan 15 minutos de sesión. Ya. Entonces yo quisiera primero, si hay alguna pregunta de algún diputado, si no le damos el pase. Ok, avancemos entonces. Avancemos. Sí, presidente, muchas gracias, muy breve, porque Rodrigo Quirós, representante ante el Consejo Superior de los gremios, preparador de caballo fina sangre de carrera. No, Soledad fue muy explícita, muy clara, solamente agregar un par de cosas que, decir esto me da mucha lata porque yo empatizo mucho con lo que dijo la señorita, pero nosotros lamentablemente vivimos de la hípica, vivimos de la apuesta. Y al vivir de la apuesta, cada fuga de apuesta, la fuga que sea de apuesta, nos perjudica enormemente como gremio. Y hemos visto en los últimos meses, último semestre del año pasado y este trimestre, donde las apuestas online están invitando a apostar a la gente con nuestras carreras. Por lo tanto, ya hay una baja de la apuesta en los hipódromos centrales, no menor de casi un 20% ya, que creemos que puede ser, esa es la fuga. Les comento esto porque dentro de la apuesta, cuando se llega al 10,5% del fondo de premios como mínimo, ese es el que nos repartimos nosotros como gremio. Por lo tanto, si disminuye, como dice Soledad, claramente disminuyen los premios. Nosotros nos repartimos el 68% para el propietario, pero los gremios ganan hasta el capataz, un 1,5%, que en porcentaje claramente es menor, pero en la medida que haya más premios claramente son más estimulables, 3% del cuidador, el 10% del jinete, que es importante, y el 18,5% nosotros los preparadores. Por lo tanto, quiero que solamente empaticen que nosotros necesitamos una regulación de estas apuestas online,
porque creemos básicamente de que esa fuga, primero que nada, para nosotros es ilegal, y segundo, nos afecta claramente nuestra remuneración. Nosotros somos como alrededor de 30.000 personas que vivimos de la actividad, tanto directa como indirecta, y yo creo que hoy día podemos llegar a casi 40.000. Y la única forma de proteger esto es que la ley que nos convoca como actividad hípica se mantenga, porque podemos tener diferencias, diferencias con la norma de cuánto entrega el fondo de premio o cuánto queda para gastos de administración de los hipódromos, pero creo que no es el punto hoy, sino que es poder defender que la apuesta en general hípica, donde nosotros hacemos el trabajo, se proteja y sea para la actividad. Porque el 3% que se entrega al erario estatal es una enormidad de plata, creemos nosotros, durante un año. Es mucho dinero. Por lo tanto, hacemos un aporte importante. La hípica sudamericana, queridos diputados, es totalmente al revés. Somos la única actividad hípica en Latinoamérica que tributa, que le da impuesto al Estado. El resto de hípicas, argentina, uruguaya, peruana, todos es al revés. El Estado apoya la actividad para que pueda seguir dando trabajo. Por lo tanto, creemos que hay que cuidarla. Y me sumo a lo último que decía Soledad, que en el fondo, si no estamos considerados dentro de esto, es importante que lo tengan en consideración por la cantidad de puestos de trabajo que hay. Y aquí me contenta porque dentro del listado de los que participan de la comisión, el diputado de la carrera es hípico acérrimo, propietario. Entonces, yo creo que nos podría ayudar, entiende completamente esta actividad, y eso me contenta porque muchas veces la hípica es como una nebulosa que nadie entiende, y lo podemos entender, pero aquí hay una ayuda que no me cabe duda. Y lo último que quería decir es que aparte del juego y la apuesta, la hípica entrega un espectáculo que genera pasión, una pasión familiar, donde vemos mucha familia hoy día en la actividad, donde claramente esto genera que se generen nuevos propietarios, que de esto vivimos, nuevos criadores también, que crían caballo, donde la asociación de caballo con el ser humano genera una simbiosis que es muy necesaria. Más que la apuesta en sí, sino que entiendan que la actividad nos entrega parte de trabajo, nos entrega una salida a la vida cotidiana para la gente espectacular. Solo a modo de anécdota, para que nos logramos entender, una persona puede estar estresadísima toda la semana trabajando en su trabajo, pero gritar a un caballo o ir a ver su caballo a la hípica le genera una alegría tremenda. Yo he visto gente enferma que ha logrado recuperarse solamente porque su caballo ganó. Entonces genera muchas otras cosas más, una empatía distinta que espero que la consideren y puedan tener presente que para nosotros cualquier fuga de apuesta nos preocupa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, diputados? ¿No? ¿Ah? No. ¿Preguntas? ¿Nueva puesta en línea? Claro. Pero usted participan de la puesta en línea. ¿Cómo es? Es de los hipódromos. Sí. Claro. Pero ustedes están con la puesta en línea. O sea, ya. Bueno, en pandemia sí sobrevivimos. Sí, pues tuvimos 6 meses cerrados en pandemia. ¿Cómo se ve la puesta en línea? Lo segundo en abrir nuevamente la actividad. ¿Cómo se compatibiliza? Nos ayudó bastante, sí. Correcto, o sea, Teletrack. Entonces Teletrack habría que invitar. Habría que invitar a Teletrack entonces para que nos den una experiencia de eso. Sí, parte del hipódromo. Sí, súper interesante, y me agradezco la otra mirada que me dio, que era esa mirada, igual la tenía considerando en todo caso, y además cuando habla del mundo de los caballos, me relaciona a lo que ocurre en el mundo rural, con el rodeo, con las tradiciones, donde también se genera esta misma argumentación en respecto a la generación de trabajo y todo eso, y de empleo en el fondo. Pero muy interesante porque son actividades también antiguas, o sea, de hace un tiempo ya. Pero justamente a lo que salió ahora a propósito de eso, refuerzo, lo que yo quería pedirle, presidente, es que invitemos a los representantes de los hipódromos, que tienen otra mirada, son sociedades anónimas, y que ellos también den la versión, porque se han perdido, no sé si están organizados, son 4 solamente, ya se han perdido 2 en Chile, y por lo tanto además ellos tienen que ver con lo que es el Teletrack, que también es una forma de apuesta, digamos, pero que nos expliquen. Yo a lo menos quiero saber eso para poder escuchar, porque además generan trabajo, todo lo que aquí se dijo, la apuesta del sueldo de ustedes, pero donde se apuesta en el hipódromo. Entonces saber también esa relación que hay, que me parece que enriquece el proyecto. Yo a lo menos requiero que sea así. Por eso, porque acá están los trabajadores, en el fondo los que operan.
A ver, un momentito, ordenemos. El Consejo Superior de la Hípica Nacional. Ahí sí. Ahí está el Consejo. A ver, que nadie más Ahí aparece. sí. Existe el Consejo Superior de la Hípica Nacional, que es un ente asesor del Ministerio de Hacienda que tiene como función interpretar las normas y proponer modificaciones. Ellos también ven todo el tema sancionatorio de la hípica y de alguna manera también regulan. También es un ente que participa en todo lo que es la actividad hípica. Y agregar eso, solo un segundo, que referente al tema del Consejo Superior, que para nosotros, independiente del gobierno que esté, llevamos un año sin presidente del Consejo, que lo nombre el presidente de la República o el gobierno en cuestión. Por lo tanto, también estamos acéfalos en esa parte, que nos guste o no nos guste este gobierno, hayamos votado o no por este gobierno, claramente necesitamos un nombramiento de un presidente que regula la actividad. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, este es un tema, bueno, en lo personal yo lo veo de cerca porque yo viví muchos años en Santiago, en el barrio Independencia, cerca de la Plaza Chacabuco y del Hipódromo Chile, así que yo soy testigo de todo, de la familia hípica, que siempre hablan de la familia y de la hípica, que en barrios, muchos barrios que hay familias de la hípica, no sé, compañeras de colegio, Rodean el hipódromo. porque todo, y más, además que muchos viven ahí, Así es. alrededor del hipódromo, del barrio. Entonces, soy testigo de la importancia que tiene en cuanto al aporte que da en el trabajo, el aporte también, porque son negocios o actividades familiares, tradicionales, etcétera. Entonces, es un sector igual de importancia, no solo en lo económico, sino tal como lo señalaron ustedes, que va más allá de lo económico. Y ahora pasando a un tema más jurídico, usted señaló que habían presentado una querella. O sea, no sé, solo si usted lo quiere decir, pero ¿en qué va esa querella? Si es que usted... No tengo. Tiene la palabra. No tengo problema porque es una querella que está en el 8º juzgado del crimen y la verdad que se agrupó a otras querellas. Yo lo hice en forma personal, independiente como accionista del club hípico y propietaria ante esta serie de en el fondo silencios que tenía del Ministerio de Hacienda, que nadie me daba una respuesta para saber cómo nos apoyamos nosotros en la defensa de nuestra actividad. Y la presenté precisamente por las normas que a lo mejor lo presentó la Polla, los casinos Dream, que en Monticello, pero también yo invoqué los 2 artículos que yo les mencioné, los 2 tipos penales, porque son 2 tipos penales exclusivos para la hípica. O sea, yo encuentro que es bien difícil que ciertas plataformas, por ejemplo, publicitan apostar, o sea, en las camisetas de la Universidad Católica, apostar, invitación, apostar por el 1xBet, en el fondo puedan distinguir si están invitando a apostar en los juegos, en otros juegos o en la hípica. Para mí es lo mismo. No tengo cómo diferenciarlo y yo espero que en el fondo, esta es la etapa de investigación, yo he pedido bastantes diligencias, a lo mejor ahí no puedo decirlas públicamente, pero sí he pedido bastantes diligencias apostando y de hecho amplié la querella cuando al artículo 16 de la 6836, hace 2 semanas atrás, y espero reunirme con la fiscal porque yo estoy apuntando también a quienes les prestan los medios de pago. La puesta en línea no puede concretarse, creo yo, si no hay un medio de pago que facilita la comisión de la conducta. Los medios de pago son los que están facilitando esto. Diputada, sí. Solo decir, ¿es formalizado entonces? En la etapa de investigación. Sí. Ya, gracias. Ya. Le agradezco muchísimo a los expositores, ha sido muy provechoso. La próxima semana vamos a invitar al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero, y también que se pronuncie Hacienda, porque ya nos quedaron ellos de ingresar indicaciones en marzo, se escapó marzo,
Yo no quiero que pase lo mismo con la ley de usurpaciones, que me dijeron el 9 de enero, pero no me dijeron de qué año, y no han colocado las indicaciones. Pero esperamos que Hacienda venga con algo un poquito más claro y empezar ya a hacer una tramitación, y vamos a votar en general para que se entienda el mismo día que venga Hacienda, para después empezar a introducir indicaciones, ¿cierto? Y trabajar en el proyecto. Diputada. Yo quería ratificar lo de la petición que se invite a los hipódromos, más allá del consejo asesor. Los hipódromos son sociedad anónima y tienen presidente directorio, por lo tanto, que vengan a presentarse. Ellos derivarán hacia un gerente, no sé, pero escuchar la voz. ¿Por qué se me corta? Ya, pero eso es la petición y me gustaría que se determine de inmediato que se va a coger. Sí, además de esos 3. O sea, si se ha pasado cuánto tiempo, démosle tiempo a algo que a mí a lo menos me interesó mucho. Los hipódromos. Y se dé más tiempo para escuchar. Perdón, quiero precisar, para tener claridad, para que no haya lugar a dudas. Invitaríamos al Servicio Interno, a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. ¿El Consejo Superior de la Hípica junta a todos los directores de los hipódromos o no es lo mismo? Todos los hipódromos representados y además los gremios representados, es una entidad que los reúne a todos. Yo no sé si será mejor invitar al Consejo Superior de la Hípica al Alguien los debe representar en todo momento. al vicepresidente. Claro. ¿Será bueno? ¿Les parece eso más que invitar a cada gerente es más omnicomprensivo? Ya. Bueno, se supone. Por el tema de la ludopatía, presidente, yo creo que sería bueno invitar al Ministerio de Salud o subsecretaria de Salud por el tema de... Lo que pasa, diputada, a ver, hemos escuchado ya la parte central, nos queda Hacienda que nos diga que si efectivamente qué va a hacer con el proyecto, y una vez que lo votemos en general, vamos a empezar ¿cómo se llama? A colocar las indicaciones en cada una de las áreas que nos han dicho. Entonces, a trabajarlas con ellos, yo creo que sí, a trabajarlo, porque ya tenemos la visión general de lo que está pasando. Entonces, debemos preguntar si Hacienda va a colocar indicaciones o no, si no vamos a trabajar nosotros las indicaciones, ¿cierto? Para que no quede nadie afuera, ¿cierto? Y nadie quede herido, digamos, en este proyecto, pero sí, si lo que ustedes dijeron, subieron a un 70%, ¿cierto? La gente que apuesta desde un 18%, por las apuestas online, y no está regulado, están haciéndole daño a ellos, están haciendo daño mucho, entonces hay que regular un tema porque están haciendo daño. Entonces, si no los regulamos, van a seguir creciendo. Y ahí hay un tema, claro, entonces tiene que haber una urgencia para poder empezar a trabajar eso. En resumen, presidente. Bueno, entonces en la próxima sesión, impuesto interno, en la UAF, Hacienda, más representantes del Consejo de la Hípica. Y ahí después lo votamos en general, y ahí empezamos a trabajar las indicaciones para que quede todo armadito. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Perfecto. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.